¿Quieres saber cómo la fe puede transformar tu vida? Suscríbete al canal y dale me gusta a este video para seguir historias de milagros, superaciones y experiencias que te tocarán el corazón. No te lo pierdas. Me llamo Isabela, y durante años viví en un mundo sombrío, dominado por las fuerzas oscuras que controlaban mi vida sin yo siquiera darme cuenta. Había crecido con la creencia de que la magia era la única manera de alcanzar lo que deseaba, pero algo dentro de mí siempre sabía que había algo más. Cuando era joven, mi abuela me enseñó a invocar energías y a leer los astros, pero nunca imaginé que la oscuridad me consumiría de tal manera. Todo comenzó a cambiar una noche cuando, después de realizar uno de los rituales más poderosos, sentí una presión inexplicable en mi pecho. Mi vida, que parecía haber sido bendecida por la magia, comenzó a desmoronarse. Sentía como si algo o alguien me estuviera observando, y la sensación de estar atrapada en un bucle interminable de oscuridad me agobiaba. Aquella noche, al dormir, tuve una visión del infierno. Vi almas perdidas, arrastradas por sombras, y en medio de ese tormento, escuché una voz que me susurraba: has jugado con fuerzas que no entiendes. Ahora, debes enfrentarte a las consecuencias. Al despertar de esa visión, algo dentro de mí se quebró. Me levanté en medio de la oscuridad de mi habitación, sintiendo una energía pesada, densa. Mi vida había tomado un giro inesperado. La sensación de estar atrapada comenzó a intensificarse. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que algo había cambiado. Mis bendiciones, que antes fluían con facilidad, ahora parecían desvanecerse. No podía avanzar, no podía encontrar paz. Recuerdo que un día, mientras caminaba por la calle, me encontré con una anciana que, al mirarme, me dijo con voz suave: sientes el peso de la oscuridad, hija. Has abierto una puerta que ahora no puedes cerrar. Sus palabras resonaron en mi mente, y decidí que debía buscar respuestas. Empecé a investigar sobre las energías negativas, pero lo que más me impactó fue descubrir cómo la envidia podía afectar profundamente nuestras vidas. A menudo, las personas no se dan cuenta de cómo transmiten su negatividad. Empecé a notar que después de estar cerca de ciertas personas, sentía como si mi energía fuera drenada, como si mis sueños se desvanecieran lentamente. Una tarde, mientras compartía un café con una amiga, ella me miró con una expresión extraña. Después de nuestra conversación, noté que mi vida comenzó a desmoronarse aún más. Mis proyectos no prosperaban, mi creatividad se agotaba, y la ansiedad comenzó a invadirme. Fue entonces cuando entendí que la envidia no solo se transmite a través de palabras o actitudes, sino también de manera más sutil, como una especie de maldición silenciosa que afecta nuestra prosperidad. Con el paso de los días, las señales de bloqueo energético se hicieron más evidentes. Mis sueños se desvanecían como arena entre mis dedos, y me encontraba atrapada en una vida que no entendía. Sentía una constante intranquilidad, como si estuviera siendo detenida por fuerzas invisibles. Cada intento por avanzar se veía interrumpido por un muro invisible. Era como si algo estuviera bloqueando mi camino. Mi mente, antes tan clara, ahora estaba nublada, llena de pensamientos negativos y pesimistas. Cada vez que intentaba tomar una decisión, sentía que algo o alguien me decía que no podía, que no debía seguir. La frustración crecía dentro de mí, y no sabía cómo salir de este ciclo. Mi cuerpo también comenzó a responder de maneras extrañas. Un cansancio profundo se apoderó de mí. No importaba cuánto descansara, siempre me sentía agotada, como si la energía me estuviera siendo drenada constantemente. Las noches se volvieron interminables, con insomnio y pensamientos inquietos que no me dejaban descansar. Fue entonces cuando me di cuenta de que el ataque energético no solo afectaba mi mente, sino también mi cuerpo. Mis fuerzas se desvanecían, y mi salud comenzaba a deteriorarse. Fue un recordatorio de que las energías negativas no solo afectan el alma, sino también nuestra esencia física. Una noche, después de sentir la presión abrumadora de esas energías oscuras, volví a tener una visión. Esta vez, fue más intensa. Vi una figura que se acercaba lentamente, envuelta en sombras. Me habló, pero sus palabras no eran humanas, eran un susurro que se filtraba en lo más profundo de mi ser. Eres mía ahora, no puedes escapar. Esa visión me dejó aterrada, pero algo en mi interior me dijo que debía buscar la luz. Y así, comencé a orar. Fue en ese momento de desesperación cuando sentí una paz indescriptible llenar mi corazón. Mi fe en Dios empezó a renovarse. La transformación no fue fácil. Durante semanas, estuve luchando contra las fuerzas que me rodeaban, pero algo en mi interior comenzó a cambiar.
Empecé a buscar refugio en la oración, en la fe que antes había dejado de lado. Al principio, dudaba, pero al invocar el nombre de Dios, sentí una luz brillante rodearme. La oscuridad comenzó a disiparse lentamente, y con ella, los bloqueos en mi vida también comenzaron a desmoronarse. La paz que había buscado por tanto tiempo finalmente llegó. Entendí que la verdadera protección no estaba en la magia, sino en la fe y el poder divino. Fue en la iglesia, un día cualquiera, cuando sentí una calma profunda invadir mi ser. La oración, que antes consideraba solo una formalidad, se convirtió en una herramienta de liberación. Empecé a encontrar paz en la entrega a Dios, y poco a poco, comencé a sanar. Ahora, quiero compartir con ustedes cómo pueden descubrir si las energías negativas los han afectado, y cómo pueden superarlas. Primero, presten atención a los síntomas. Si sienten intranquilidad, bloqueo en su vida, cansancio inexplicable o incluso una pérdida de interés en sus sueños, podrían estar siendo atacados por energías negativas. También, si empiezan a experimentar insomnio, o si sienten que hay personas alrededor que no desean su crecimiento, es hora de tomar acción. Para liberar tu vida de estas energías oscuras, es esencial elevar tu vibración. Ora, pide protección, y mantén tu corazón lleno de fe. Realiza rituales de purificación, como baños de hierbas y oraciones de protección. Declara que estás protegido por Dios y por el universo, y que nada ni nadie puede tocar tu energía. La fe es el escudo que te protegerá de todo ataque. Y así, después de enfrentar mis propios demonios, descubrí que la verdadera fuerza no reside en los rituales oscuros, sino en el poder de la oración y la fe en Dios. Hoy, mi vida está restaurada. He dejado atrás las sombras que me perseguían. Mi fe me ha dado una nueva perspectiva, y sé que, con la ayuda divina, puedo superar cualquier obstáculo. Mi corazón está lleno de gratitud, y he aprendido a reconocer las energías que afectan mi vida, para neutralizarlas con la luz de la fe. Me siento más fuerte, más clara, y estoy lista para compartir mi testimonio con el mundo. El camino hacia la restauración es largo, pero siempre que tengamos fe, podemos superar cualquier adversidad. El reloj marcaba más de medianoche cuando alguien tocó a mi puerta. Era Mónica, una amiga de toda la vida que no veía desde hace años. La conocía bien, pero esa noche parecía diferente. Sus ojos estaban cansados y su cuerpo, como si llevara el peso del mundo. Perdí la paz, Lupita, me dijo con la voz quebrada. No sé qué me está pasando, pero siento que todo lo que hago está mal, mi vida se detiene. Comenzó a contarme sobre los bloqueos en su vida, como los sueños y las bendiciones parecían haberse escapado. Mónica me decía que sentía una sensación constante de intranquilidad, como si algo le estuviera frenando. Yo sabía lo que eso significaba. Las energías negativas estaban trabajando contra ella, impidiendo su evolución. Yo había pasado por lo mismo y ahora sabía cómo reaccionar. Tienes que elevar tu vibración, Mónica, le dije. Es hora de protegerte y liberar todas esas energías oscuras. Me miró con los ojos vidriosos, buscando respuestas. Sabía que era el momento de compartir lo que había aprendido. La envidia y la trampa invisible. Con el tiempo, me di cuenta de que muchas de mis batallas espirituales provenían de la envidia de otros. La envidia es una fuerza silenciosa, una energía que se oculta en las palabras de aquellos que desean verte fracasar. Como Mónica, muchas personas a mi alrededor parecían celebrar mi sufrimiento, no mi crecimiento. Pensé en las veces que me alejé de algunas personas y cómo, después de eso, todo comenzó a desmoronarse. Los planes que parecían tan sólidos empezaban a fallar sin una razón lógica. Entonces, empecé a entender, había ingerido una energía negativa, muchas veces disfrazada de amistad, buena intención o incluso preocupación. La envidia se transmite a través de miradas, palabras e incluso la comida. ¿Cuántas veces alguien me invitó a almorzar y, después de la comida, sentí una sensación de peso, como si algo me hubiera drenado? Eso definitivamente no era normal. La energía de quienes no quieren tu crecimiento. Después de que me volví más consciente de los signos de las energías negativas, me di cuenta de que muchas veces las personas a mi alrededor no querían que yo creciera. Una gran amiga, llamada Teresa, siempre me decía, no cambies, Lupita, te prefiero como estás. Me daba cuenta de que ella sentía que, al crecer, yo dejaba algo atrás. Se aferraba al antiguo yo, aquella persona que siempre estaba disponible, pero que, muchas veces, no tenía fuerzas para dar lo mejor de sí. Cuando alguien desea que sigas estancado, sin evolución, hay algo más profundo en juego. Teresa,
sin saberlo, estaba bloqueando mi energía. Este tipo de situaciones me recordaba claramente que no todos a nuestro alrededor desean nuestro crecimiento, pero lo importante es que estamos en un viaje que no depende de la aprobación de los demás. Cansancio y desvelo. La noche anterior, después de haber hablado con Mónica, me quedé pensando en lo que había compartido conmigo. Sentí que algo no estaba bien en mi interior. Mi cuerpo estaba agotado, como si me estuvieran robando toda mi energía. El cansancio no era físico, sino espiritual. Intentaba descansar, pero mi mente no podía apagarse. La sensación de ansiedad no me dejaba dormir. Recordé las veces que, antes de mi conversión, había sentido ese agotamiento profundo, como si las fuerzas me abandonaran. Estaba drenada, no solo por las demandas de la vida diaria, sino por esas energías invisibles que me debilitaban. Fue entonces cuando me di cuenta de que las energías negativas también tienen un poder sobre nuestra salud física. Me preguntaba si eso era lo que me estaba ocurriendo a mí y a tantas otras personas que no lograban dormir, que se sentían completamente drenadas por las fuerzas invisibles que nos rodean. Sabía que algo debía cambiar. Sensación de picaduras en el cuerpo. Una tarde, mientras descansaba en casa, comencé a sentir algo extraño. No era dolor, pero sí una sensación de picazón, como si pequeños pinchazos me recorrieran la piel. Miré mi cuerpo, pero no había señales visibles de picaduras o heridas. Mi mente comenzó a correr con posibles explicaciones. ¿Serían nervios? ¿Una reacción alérgica? Pero algo dentro de mí me decía que no era eso. Recordé cómo, en mi pasado, las sensaciones extrañas en mi cuerpo habían sido señales de la presencia de energías densas. Estas energías intentan entrar en nuestro campo energético, interferir con nuestra paz y estabilidad. Si no las detectamos a tiempo, pueden causarnos un daño profundo. Decidí que era hora de tomar medidas. El aumento del estrés y la ansiedad. Las noches continuaban siendo largas, y la sensación de angustia aumentaba. Cada vez más, me encontraba abrumada por el estrés. Las tareas diarias parecían más difíciles de realizar, y la ansiedad se apoderaba de mí sin razón aparente. Mi rostro reflejaba esa carga invisible. No me sentía yo misma, como si mi esencia estuviera siendo absorbida por algo externo. Me acordé de los tiempos en los que, antes de mi conversión, vivía constantemente en un estado de alerta, como si algo terrible fuera a suceder en cualquier momento. Cuando comencé a investigar sobre energías negativas, me di cuenta de que el estrés y la ansiedad son manifestaciones de ataques espirituales. Esas energías tratan de mantenernos en un estado constante de tensión, impidiéndonos alcanzar la paz. Mi objetivo era restaurar mi calma interior, y sabía que la única manera de lograrlo era a través de la fe y la protección divina. La retención de líquidos y la sensación de pesadez. Al observarme en el espejo una mañana, noté que mi cuerpo se veía diferente. No había comido más de lo habitual, pero mi abdomen estaba hinchado y me sentía pesada. No había una explicación lógica para este cambio. Sentía que mi cuerpo no me respondía, como si estuviera atrapada en una espiral de lentitud. Recordé cómo, antes de mi conversión, mi cuerpo reaccionaba de manera similar cuando las energías negativas me atacaban. Estas energías no solo afectan nuestra mente, sino también nuestro cuerpo físico. La retención de líquidos y la sensación de pesadez son señales claras de un bloqueo energético. Decidí enfrentarme a esta situación, sabiendo que la restauración de mi salud física y espiritual dependía de la limpieza energética. Después de un tiempo, comencé a notar que algo extraño me estaba sucediendo. Mi vida, que solía ser vibrante y llena de esperanza, empezó a marchitarse. Empecé a sentirme atrapada en un ciclo interminable de bloqueos. Parecía que nada avanzaba, mis proyectos no prosperaban, y mis relaciones se volvían tensas. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo mucho más oscuro podría estar en juego. Fue una revelación que cambió mi vida para siempre. ¿Y si comí brujería? Esa pregunta me atormentaba, pero sentía que debía explorarla. Fue un proceso doloroso descubrirlo, pero comencé a conectar los puntos entre mi dolor y lo que había estado sucediendo en mi vida. El signo del bloqueo energético. El primer síntoma que comencé a reconocer fue la intranquilidad y la sensación de bloqueo. En el pasado, siempre había sido una persona dinámica, llena de energía y ambiciones, pero ahora me sentía completamente estancada. Nada parecía fluir, ni mi trabajo, ni mis relaciones, ni mi vida espiritual. Sentí que todas las bendiciones que alguna vez había recibido se habían detenido.
Mi mundo se llenó de un espeso manto de oscuridad, como si estuviera atrapada en una niebla densa. Mi intuición me dijo que algo más estaba bloqueando mi camino, algo que no podía ver, pero que sí podía sentir. Había algo maligno frenando mi avance, algo que había sido ingerido sin saberlo. Me di cuenta de que la brujería a veces se puede introducir de manera silenciosa y sutil, incluso a través de la comida. La energía de la envidia. Un segundo síntoma que comencé a identificar fue el envío de energía negativa por envidia. Recuerdo que un día, después de haber comido en una reunión con amigos, empecé a sentirme extrañamente agotada y mi vida comenzó a desmoronarse, como si la energía positiva me hubiera abandonado. Sabía que no era coincidencia. Las personas con las que me había relacionado tenían algo en su mirada, algo en su energía que no podía identificar, pero que sentía profundamente en mi ser. Era la envidia disfrazada, la cual puede transferirse a través de las interacciones más inocentes, incluso en los alimentos que compartimos. Eso me llevó a comprender que la brujería a veces se transmite sutilmente a través de las manos de otros, a través de gestos amables pero malintencionados. Fue en este punto cuando comencé a sospechar que, sin saberlo, había ingerido maldiciones disfrazadas de alimentos. La fatiga y el agotamiento. Otro síntoma que me sorprendió fue el cansancio extremo y la insomnio. Mis días se volvieron una constante lucha por mantenerme despierta, mientras mi cuerpo reclamaba descanso. Sin embargo, cuando intentaba dormir, el sueño era superficial, plagado de inquietudes y pensamientos negativos. Mis energías parecían drenadas, como si una fuerza externa estuviera alimentándose de mi vitalidad. En esos momentos, me di cuenta de que las energías negativas que había ingerido estaban tomando un control sobre mí. Mi mente se volvía inquieta, mis pensamientos se distorsionaban, y sentía como si estuviera atrapada en una espiral de desesperación. La brujería, al igual que la energía negativa, tiene la capacidad de robar nuestra energía, tanto física como espiritual. La pesadilla del control externo. La sensación más aterradora fue la sensación de ser observada y tener pesadillas frecuentes. A menudo, sentía como si estuviera siendo observada por fuerzas invisibles, como si algo maligno me estuviera acechando. Mis noches se llenaron de sueños perturbadores que me dejaban aterrada. Era como si mi alma estuviera siendo atacada mientras dormía, y no podía entender por qué. Fue aquí cuando me di cuenta de que las brujerías que había ingerido no solo afectaban mi cuerpo, sino también mi espíritu. La brujería tiene la capacidad de invadir no solo lo físico, sino también lo espiritual, llevándonos a un lugar de miedo constante, donde las fuerzas oscuras parecen dominar. El poder de la protección espiritual. Finalmente, entendí que el único camino hacia la sanación era la limpieza energética y la protección espiritual. En mi vida, ya no había espacio para las malas energías. Comencé a protegerme activamente con oraciones, rituales y afirmaciones poderosas. Estoy protegida por Dios y por el universo, nada puede alcanzarme. Esta declaración se convirtió en mi escudo. Con la ayuda de mi fe, logré liberar mi cuerpo y mi alma de los efectos de la brujería. Los rituales de purificación, como los baños de hierbas y el uso de incienso, fueron esenciales para limpiar mi energía y devolverme la paz. En cada oración, me sentía más fuerte y más conectada con lo divino. Comencé a elevar mi vibración y a restaurar mi bienestar espiritual. La liberación final y la transformación espiritual. Ahora, mirando atrás, sé que la transformación que experimenté fue posible gracias a mi fe y mi dedicación a la protección espiritual. Las energías negativas que habían invadido mi vida y mi cuerpo fueron finalmente destruidas. Al liberar mi alma de la brujería y las malas influencias, pude renacer espiritualmente. La fe en Dios me guió hacia la sanación, y el amor propio me permitió proteger mi energía de manera más consciente. La lección que aprendí fue que la verdadera fuerza radica en la conexión con lo divino, y que nunca debemos permitir que las sombras se apoderen de nuestra vida. Hoy, vivo con una profunda paz interior, sabiendo que nada puede robar mi luz. La transformación que viví fue más profunda de lo que jamás imaginé. Cada día me encontraba más fuerte, más conectada con Dios, y mi fe se convirtió en la guía infalible que necesitaba. Sin embargo, mientras me restauraba, algo más se estaba desarrollando dentro de mí, un deseo ardiente de ayudar a otros a liberar sus vidas de las energías oscuras que los mantenían prisioneros. Recordé lo difícil que había sido mi camino, la lucha interna y la desconexión de mi alma,
y comprendí que mi misión ahora era compartir lo aprendido con aquellos que, como yo, se sentían atrapados en el laberinto de la brujería y las malas energías. Decidí comenzar a ofrecer sesiones de limpieza energética y protección espiritual a aquellos que lo necesitaban. Lo hacía con una compasión profunda, sabiendo lo que se sentía estar en ese lugar oscuro. Durante mis oraciones y rituales, declaraba: nada puede detenerme porque Dios está conmigo. No hay energía negativa que pueda invadir mi vida. Mis palabras, llenas de fe, ayudaban a los demás a encontrar el camino hacia su propia liberación. La luz que había recuperado me impulsaba a darles esperanza a otros. A medida que mi viaje continuaba, me di cuenta de que la sanación no solo venía de la protección energética, sino también del perdón. Debía perdonar a aquellos que, en el pasado, habían enviado malas energías hacia mí, ya fuera intencionalmente o no. Durante mucho tiempo, mi alma había estado atrapada en el resentimiento y el odio hacia aquellos que me habían hecho daño. Sin embargo, comprendí que el verdadero poder de la sanación solo llegaría cuando liberara mi corazón del rencor. Con el perdón, comencé a sanar heridas que ni siquiera sabía que existían. Al liberar mi corazón, dejé ir el peso de las energías negativas que me mantenían atada. El perdón se convirtió en una herramienta poderosa para destruir las ataduras espirituales que me habían mantenido prisionera. Esto me permitió fortalecer mi conexión con Dios y abrir mi corazón a la verdadera luz. Mientras continuaba mi camino hacia la sanación, me encontré con personas que, aunque no lo dijeran abiertamente, continuaban atacando mi paz con sus malas intenciones. La guerra espiritual no es algo que se ve a simple vista, pero sus efectos pueden ser devastadores. Sentía la lucha en el aire, los pensamientos negativos que emanaban de ciertos individuos, las miradas malintencionadas que me rodeaban. Sin embargo, sabía que ahora tenía las herramientas para enfrentar esta guerra. Había aprendido a protegerme, a fortalecer mi campo energético y a rechazar las influencias oscuras. En esos momentos de prueba, recurría a la oración, a la meditación y a la conexión constante con Dios. Me rodeaba de su luz, y eso me daba la paz necesaria para mantenerme firme. Nada ni nadie puede tocarme porque soy hija de Dios y Él me cuida. Esta verdad se convirtió en mi escudo y mi espada, protegiéndome de los ataques invisibles que intentaban desestabilizarme. Lo que al principio parecía una pesadilla, un ciclo interminable de sufrimiento y desesperación, ahora se había convertido en una bendición disfrazada. La brujería y las energías negativas, aunque oscuras, me habían empujado hacia una transformación profunda. Gracias a las pruebas, descubrí mi verdadera fuerza y la capacidad de sanar no solo mi cuerpo y mi mente, sino también mi alma. La fe en Dios me dio el poder de superar cualquier obstáculo, y la protección espiritual me permitió eliminar cualquier sombra que intentara oscurecer mi camino. Hoy, puedo decir con certeza que soy una persona transformada. No solo me liberé de las energías oscuras, sino que me convertí en un faro de luz para otros. Ayudar a los demás a encontrar su paz y a liberarse de las cadenas invisibles de la brujería se convirtió en mi misión. Porque en Cristo, todo es posible, y esa verdad me lleva a seguir adelante con esperanza, fe y amor. A pesar de todo lo que había aprendido y sanado, el camino no siempre es fácil. La vida sigue presentando desafíos, y las sombras nunca dejan de acechar. Sin embargo, aprendí que el verdadero poder no está en evitar la lucha, sino en ser más fuerte que ella. Cada prueba es una oportunidad para fortalecer mi fe, para elevar mi espíritu y para acercarme más a Dios. A veces, la vida puede ser dolorosa y las energías negativas parecen estar por todas partes. Pero ahora sé que no tengo que enfrentarla sola. Con Dios a mi lado, con la protección espiritual que me rodea, y con la fe que ahora lleva mi vida, nada puede detenerme. A cada paso que doy, la luz de la verdad ilumina mi camino, y la oscuridad pierde su poder sobre mí. Al mirar atrás, no puedo evitar sentir gratitud por todo lo que pasé. Las sombras que alguna vez intentaron destruirme ahora solo me sirven como recordatorio de lo lejos que he llegado. La transformación espiritual que experimenté fue mucho más profunda de lo que imaginé, y mi fe se convirtió en el cimiento sobre el que construyo una nueva vida. Ahora, cada día es una oportunidad para vivir con propósito y para compartir mi historia con aquellos que aún sufren en la oscuridad. La vida me enseñó que nada es en vano, y que incluso en los momentos más oscuros, hay una luz que nunca se apaga. Hoy, soy testigo de la misericordia de Dios, y sé que nada puede separarme de su amor. Porque la brujería puede afectar, pero la fe en Dios transforma. Y en Él, siempre habrá esperanza.